Vamos a meternos en nuestra próxima nota con nuestro próximo invitado. Vamos a hablar sobre diversos temas. Obviamente vamos a tener un eje político y a partir de ahí vamos a trazar algunas posturas sobre, reitero, diferentes temas que tienen que ver con lo cotidiano tanto en la provincia como en el país y en diferentes ámbitos. Ámbito educativo, ámbito docente, ámbito gremial, que obviamente en estos días y actualmente, bueno, viene presentando diversas lecturas de lo que tiene que ver fundamentalmente con el poder adquisitivo, con los sueldos absolutamente devaluados, absolutamente raquíticos, por llamarlo de alguna forma, y que eso tiene un efecto directo sobre, bueno, comprar, no digo bienes que nos hagan distender, sino directamente ya está en duda, e incluso hoy un asesor del gobierno nacional lo dijo en un medio porteño muy suelto de cuerpo, habrá que elegir entre comprar comida o los remedios. Reitero, este es el modelo que propone la conducción nacional actual. Sobre este tema, diferentes vertientes gremiales en Argentina vienen diciendo el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras está absolutamente diezmado. Y no estamos hablando de trabajadores que ya venían precarizados, no. Estamos hablando de trabajadores que quizás en algún momento, bueno, tienen o tuvieron un mejor pasar y que hoy están alcanzados justamente por esa poda salarial. Sobre este tema y algunos otros que tienen que ver más con lo local, vamos a hablar con Oscar Vallejos, quien viene en representación de ADUL, la Asociación Docentes de la Universidad del Litoral, y con quien hemos hablado ya en innumerables ocasiones. Oscar, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias Muy bien. Por la invitación. Por favor. Bueno, supongo que coincides con esta noción de poda salarial por la que está pasando el sí, trabajador y la trabajadora del país. Nuestro último tarjetón dice cepo salarial. Levantaron el cepo para los más acomodados, que levanten el cepo salarial y que nos permitan que el salario se recupere y que, bueno, es lo que estamos esperando quienes vivimos de nuestros salarios. Y además se agudizó lo que se llama el trabajo con ese término, en negro, lo cual nosotros venimos de que terminó lo que se llama la moratoria previsional, que permitía que quienes no tenían los años de aporte pudieran jubilarse. Eso terminó, el gobierno es parte de lo que quería hacer, y cada vez más crece quien está trabajando y no recibe sus aportes para la jubilación, ¿no? Entonces sabemos que si estamos en el orden del 43-50% del trabajo sin aportes, ¿qué es lo que va a pasar con esos trabajadores en el futuro, ¿no? Y entonces, para nosotros son todas malas noticias. Como ustedes saben, todavía no se conoce la letra fina del fondo, del acuerdo con el fondo. Pero hay algo de eso incluso. Hay algo que tiene que ver con elevar la edad jubilatoria. Pero según los chusmeríos, es que el gobierno le pidió al fondo poner esa cláusula, ¿no? Es decir, que el gobierno de Milei les dice, hagan como que los piden ustedes, pero nosotros queremos ir por eso, ¿no? Entonces, porque efectivamente estamos ante un gobierno nacional y también la versión local, el gobierno provincial, que van en contra de los derechos más básicos, que es el derecho a poder jubilarte, porque acá no es el problema de que no trabajaste, acá la gente trabaja y no tiene aportes, y quien debe aportar es quien los emplea. Y entonces ahora tenemos un sistema, gracias a la ley bases, que no hay ninguna obligación para aportar, hacer los aportes. Y entonces, ¿por qué lo van a hacer las patronales? Si antes, cuando estaba penalizado, no lo hacían, ¿por qué ahora que los premian lo van a hacer, ¿no? Entonces, es verdad, las cargas sociales tienen un costo, pero eso es las condiciones en las que quienes trabajamos merecemos vivir, porque sabemos que nuestro tiempo de trabajo tiene un tiempo limitado y después, gracias al avance de la ciencia y a ciertas condiciones, podemos vivir más que a los 70 años, pero si no, en realidad quieren que nos muramos a los 70 años. Claramente. Que terminemos de trabajar y nos muramos, ¿no? Ayer yo estaba nosotros estamos en elecciones de obra social en la universidad y una compañera de la Facultad de Ingeniería Química, que ya tiene unos cuantos años, dice, y yo no me quiero jubilar, dice, porque viste que te jubilás y te morís, ¿no? Y entonces, bueno, es esa la ecuación que se busca, regularizar y que no tengamos expectativas de vivir sin trabajar para
subsistir. No es que estamos trabajando para tener buena vida, estamos trabajando para subsistir. Sergio hablaba al principio de sueldos raquíticos. Usted decía que nos quiten el cepo al salario. ¿Cómo hacemos? Bueno, creo que eso es un poco la cuestión. Nosotros hacemos trabajo sindical. Yo soy un dirigente sindical, defendemos salarios, defendemos derechos del trabajo, pero también tenemos que dar un mensaje que es del orden de lo político, porque eso no se resuelve en el orden de las paritarias. No, ¿Me claro. explico? Se resuelve en el orden de lo político. Y entonces por eso es que incluso las universidades, frente a este ataque tan atroz que hizo el gobierno nacional, fue en el plano político, en el plano de la disputa callejera que pudimos hacer retroceder en cierta medida el gobierno y que las universidades estén abiertas hoy, ¿no? Entonces nosotros entendemos que sí tenemos que dar un mensaje porque eso se resuelve en el plano de lo político. Y en el plano de lo político quiere decir en el plano de las elecciones. Nosotros creemos que en el caso de la provincia de Santa Fe, con Puyaro encabezando la lista de convencionales constituyentes, nos decían los medios de comunicación, ustedes son parte de eso, ¿no? Va a ganar por el 60% de los votos, eso es lo que nos decían el día viernes, y sacó el 35%. Uh-huh. Para mí eso es un mensaje contundente. Con un 50%, promedio 55%, de afluencia de votantes. Habiendo apostado el gobierno a que la gente no vaya a votar. O sea que decían, van a sacar el 60% con el 50% de los electores presentándose a votar. Y le fue bastante mal, ¿no? No quiere decir que a nosotros nos haya ido enteramente bien, porque esos votos se distribuyeron a la derecha mayoritariamente, ¿no? Pero eso es un mensaje para Puyaro, me parece. Ahora, a mí me interesa hacer un análisis ahí que tiene que ver con quienes han ocupado el rol de defender a los trabajadores y trabajadoras desde el ámbito legislativo particularmente, que es el único ámbito donde se puede contar cierta disidencia a Maximiliano Puyaro. ¿Cómo están viendo eso ustedes en la provincia, teniendo en cuenta que hay un peronismo o un partido disidente que está casi en retirada? Bueno, nosotros creemos que justamente el rol de los sindicatos siempre es dar las indicaciones para que quienes se alineen políticamente hagan los deberes, como se dice, ¿no? Entonces, y esa es una de las disputas dentro del mundo sindical. ¿Qué quiere decir? Porque a veces se resuelven cuestiones en el partido que después se replican en los sindicatos. Nosotros decimos al revés. Tenemos que tener sindicatos fuertes, con una base fuerte, que sea capaz de disputar en la esfera pública para que los representantes en las legislaturas digan, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que unificarnos, ¿no? Entonces el mensaje tiene que ser claro. Y me parece que es un poco la exigencia que se nos plantea como dirigentes sindicales, ¿no? Plantear, creo que eso también es un mensaje para también quienes se han presentado a las elecciones últimas estas, que fueron las de modificación de la Constitución, ¿no? La reforma constitucional. Que la unidad tiene que ser el horizonte. Y una unidad que es programática y tenemos claramente qué es lo que necesitamos. ¿Pero unidad con quiénes? Bueno, ahí la unidad de la clase trabajadora es el horizonte. Por eso digo, la clase trabajadora, que es la que sostiene el país, es la que tiene que dar el mensaje a quienes disputan en el plano electoral cómo se organizan esas demandas, ¿entiende? Entonces me parece que, por eso digo, cuando eso se invierte y el plano electoral determina las condiciones del mundo sindical, ahí perdemos todos. Entonces nuestra perspectiva siempre es esa. Tenemos ahora un horizonte, nosotros estamos luchando ahora para reunificar las dos CTA, por ejemplo, ¿no? Que se habían fracturado en un momento, también porque se involucraron los partidos políticos dentro de la central. Entendemos nosotros que es un momento que las dos CTA se unifiquen, porque para dar señales esa de la unidad, porque los problemas son los mismos. No es que quienes quedamos en la CTA autónoma tenemos unos problemas y la CTA de los trabajadores otros. Tenemos los mismos problemas, solamente que, bueno, en condiciones de dirigencia, y ya les digo, en las tensiones con las posiciones de partido se fracturó. Ahora es el momento de reunificar. ¿Por qué? Porque la clase necesita la unidad sindical y necesita una unidad más fuerte. Por ejemplo, la derecha ahora se presentó a elecciones fragmentadas, ¿no? Pero también lo que uno podría decir, el marco de la izquierda, que sería quien representa los intereses sectoriales de los trabajadores y las trabajadoras, también está muy fracturado. Y entonces nuestro trabajo es ese, unificar, primero porque va a haber que tener posiciones claras sobre cómo debe ser la reforma constitucional, algo que es fundamental, porque allí la amenaza de Puyaro es clara. Dicen, nosotros no queremos una constitución garantista. Y eso es atroz desde el punto de vista político, jurídico, moral, ¿verdad? Y entonces, bueno, ese es nuestro trabajo
para disputar en la provincia de Santa Fe algo que parece que no está vinculado con el mundo del trabajo, pero que efectivamente hace a las condiciones en las que nosotros vivimos y es posible vivir, ¿no? Entonces, ya les digo, me parece que el ejercicio de nosotros hacer sindicatos y organizaciones sindicales fuertes con esa voluntad de representación universal de la clase trabajadora. Nosotros en la universidad tenemos más o menos un 35-40% de afiliados como docentes, ¿no? Y el resto no está. Pero la aspiración del gremio es de representarlos a todos, estén o no estén afiliados. Pero aparte la paritaria es eso, digamos, la paritaria, podés tener el 35% de afiliados, podés tener el 80%, podés tener el 70%, pero lo que acordás en paritaria rige para el 100%. Para todos, ¿no? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es posible que, más allá de que las eso también deben tener en cuenta los trabajadores trabajadores y trabajadoras. Sí. Eso también deben tenerlo en cuenta. Totalmente. Partidarias es que, bueno, hay que ir al sindicato porque ese es un espacio que nos contiene a todos, nos debe contener a todos. Y sobre ese mensaje lo que nosotros decimos es, bueno, y necesitamos una provincia, un territorio que tenga garantías, sí, claro que lo necesitamos. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, es lo que hay que conversar e incluso disputar. Ahora vamos a disputar con la derecha porque hay temas claves, ya les digo, por ejemplo, la edad de imputabilidad de los jóvenes, de los niños. Eso es un tema clave. El tema del trabajo en blanco. Y eso significa discutir el sistema productivo. ¿Y a qué edad? Porque también este gobierno en algún momento quiso bajar la edad de gente que podía llegar a trabajar. Exacto. Sí, otro de los temas es que dijo Puyaro que iba a hacer una constitución que se parezca a su gestión de gobierno cuando no tiene nada que ver una gestión de gobierno con una constitución. Exacto. Y en su gestión de gobierno recortó las jubilaciones de los trabajadores. Exacto, recorta las jubilaciones, hace que los jubilados aporten a las jubilaciones, lo que sería una condición solidaria, como dicen, ¿no? Entonces ahí hay varios temas, insisto en eso, y entonces, y claro que la disputa siempre es la provincia y lo que pasa en la nación, ¿no? Nosotros también tenemos ese plano, y en el caso nuestro, cada vez se hace más evidente que también hay que discutir lo que pasa en el plano internacional. Lo que está aconteciendo en este momento con Trump, con la cuestión de China y nuestras relaciones con China, afectan la producción de empleo en Argentina. Totalmente. Y es eso lo que vamos a tener que discutir, porque yo insisto, acá en Santa Fe, por ejemplo, ¿estamos pensando en cómo se va a generar empleo? No estamos pensando en eso. No estamos discutiéndolo públicamente. Entonces, bueno, un gobernador dice esto, pero también los partidos que contienden con eso tampoco dicen mucho. Y entonces, ¿nuestro trabajo qué es? Bueno, discutamos cómo va a ser el trabajo. Nosotros en la universidad formamos a jóvenes que van a salir al mundo productivo. ¿Cómo va a ser ese mundo productivo? Van a encontrar aquí en ¿Para qué hay que preparar a esos jóvenes? ¿No? Entonces, incluso las demandas, bueno, eso es lo que tenemos que discutir como condición clave. ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿Cómo vamos a hacer para vivir en la provincia de Santa Fe? ¿Planes de vivienda la provincia está haciendo? No, de hecho el déficit habitacional es enorme. Es enorme. Tenemos una idea de cómo va a ser eso, cómo vamos a resolver, porque en la década del 70, que es como el momento dorado, está bien, del capitalismo, etcétera, pero la gente pensaba que con su salario iba a poder tener una casa y además iba a tener un auto. Sí. Ahora, ¿quién puede pensar en eso? Si los jóvenes hasta los 40 años no se pueden ir a vivir solos porque no les alcanza para... Y tenés que trabajar por lo menos en 2 lugares diferentes, como mínimo. ¿No? Exactamente, ¿no? El pluriempleo, eso es la regla. Y entonces eso hay que discutirlo, porque miren, eso genera mala vida. Sí. Y entonces, con los estudiantes, las estudiantes siempre decimos, bueno, hay que pensar el futuro. Bueno, ¿cuál es el futuro que estamos pensando en la provincia de Santa Fe? Imagínense que nos pongamos de acuerdo, decir, bueno, o incluso en la ciudad de Santa Fe, con 2 universidades nacionales, la del Litoral, la Tecnológica, una universidad privada que es la Católica y muchas otras universidades que tienen acá su... ¿Cómo está pensando la estructura de la ciudad en función de esa condición casi única que tiene Santa Fe de tener centros del CONICET importantísimos? Bueno, nada de eso se está discutiendo en la ciudad. Entonces, esa es nuestra responsabilidad como sindicalistas, en nuestro caso como sindicalistas vinculados al mundo universitario, al mundo de la ciencia y la tecnología, para decir, bueno, tenemos que discutir eso, porque eso es buena vida. Me quedaría una hora hablando. Sí, claramente. Pero la realidad es que me quedan 2 preguntas. Sí. Una que tiene que ver con lo que decías antes de la letra chica del préstamo del Fondo Monetario Internacional,
dentro de lo cual en las últimas horas se fueron conociendo algunas líneas, en mi opinión. Se fueron agrandando algunas letras. Que me da muchísimo temor, como por ejemplo la posibilidad de que caminemos hacia un sistema de AFJP, de jubilaciones privadas, en las cuales va a ser muy difícil que quienes ya están haciendo los aportes puedan imbrincarse de alguna manera en ese sistema. Y después te dejo la otra porque tiene que ver con lo provincial. Bueno, miren, la situación del régimen, justamente estamos hablando con unos docentes o trabajadores de la Universidad de México, porque ellos están haciendo el esfuerzo para salirse del régimen de las AFJP. Y entonces hablan con nosotros para ver cómo construimos una ley de jubilaciones de la docencia que tenga que ver con un sistema de reparto, que tenga que ver con condiciones estatales asegurando eso. Y entonces, más o menos a nivel internacional, la cosa se sabe, que el sistema de AFJP no solamente no va a resolver las cuestiones, sino que las va a empeorar. Las va a empeorar en el presente y las va a empeorar en el futuro. Y entonces, como clase, tenemos que resistirla. Y hay que ser muy claros o muy precisos con la clase política de qué es lo que no vamos a aceptar, qué es lo que nos resulta inaceptable. Para que eso, como dice el mensaje de la CTA de la provincia, para que no le resulte gratis, ¿no? Si lo hacen, ¿no? Entonces, entendemos que esa es una de las condiciones. Debiera ser inadmisible que volvamos a pensar en el sistema de jubilaciones privadas. Cuando vemos en países muy cercanos como Chile, lo que pasa en México, y que están tratando de hacer el esfuerzo justamente de generar derechos en otras condiciones. Y nosotros vamos a retroceder, eso es inadmisible. Entonces, pero sí, el fondo toma eso, vuelvo a decir, porque es parte del proyecto de Sturzenegger, que tenía ese proyecto cuando gobernó con De la Rúa y ahora ve una nueva revancha. Oscar, antes de terminar, hay una elección pendiente en la obra social de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Cuál es la situación y qué es lo que hay que decir en ese sentido? Lo que hay que decir es que los salarios inciden en la obra social. La salud nuestra depende de nuestras obras sociales, ¿no? Y entonces, tanto cobramos mejores salarios, la salud va a ser mejor. Los salarios malos tienen obras sociales de mala calidad. Y entonces estamos atravesando esa crisis en la Universidad del Litoral con la universidad nuestra. Y por lo tanto lo que nosotros decimos es que la mirada de quienes trabajamos y vivimos de los sueldos es fundamental para ver cómo hay que dar las prestaciones. Totalmente. Damos el ejemplo. La gestión actualmente dice, bueno, tenemos que mejorar la app, que sería el software con el cual gestionamos las órdenes. Y nosotros decimos, no, tenemos que mejorar los servicios de la obra social, las prestaciones. Nosotros como docentes usamos casi todos anteojos. Es parte de nuestro tema del desgaste de la visión por la lectura y el trabajo con los instrumentos de laboratorio. Te reconocen 7.000 pesos de eso. Y entonces necesitamos dar un vuelco. Nosotros presentamos una lista como gremio, que es la lista Compromiso por la Salud Docente. Las elecciones son el 23, también de abril. Es un momento amañado, decimos nosotros, que la gestión eligió eso porque sabía que nosotros íbamos a estar de paro, porque el 23 se cumple el aniversario de la gran marcha universitaria del año pasado, ¿no? Y entonces, en todos lados se va a estar de paro. Acá nosotros hemos resuelto no parar, vamos a ir a trabajar para votar, porque si la gente no va a trabajo, no va a votar. Entendíamos nosotros que el rectorado estaba buscando eso para asegurarse de movida que solamente fueran a votar los quienes se movilizan, digamos, la parte más activa o más política. Y entonces vamos a ir a trabajar el 23, a votar la lista del gremio y a disputar la obra social. Entendemos que ese cambio es fundamental. La salud es un bien súper preciado de nosotros y de nuestras familias. Y eso es lo que se disputa de nuevo el 23. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente en algún momento seguiremos hablando.